yo no sé si sea demasiado ponerte a leer a Luhmann, ¿no? O sea, como para una cuestión tan concretita, a lo mejor va a ser demasiado ponerte a leer a Luhmann. Sin embargo, Luhmann puede ser interesante para el proyecto que a ti te importa, que tú quieres realizar, si lo tomas como una perspectiva, o sea, como tu perspectiva teórica, ¿no? O sea, como dice Samuel, no es sencillo, pero por ejemplo, este libro específico de comunicación ecológica, desde mi punto de vista, es de los más accesibles de Niklas Luhmann, ¿no? Entonces, como a grandes, grandes rasgos, pero te digo, tú puedes ir a ver los videos del seminario. O sea, Luhmann plantea que la sociedad moderna es la sociedad funcionalmente diferenciada. O sea, eso quiere Espérame decir que la tantito antes sociedad de que moderna... continúes. ¿Podemos grabar? Ah, ya estás grabando. Perfecto. Ah, claro, Sí. sí. Ah, no sabía que les Pero aparecía también a ustedes. Ups. tienen que transcribir para... Ok, ok. Sí, no, Adelante, perdón, perdón. Mira, o Me sea, como comentabas a muy grandes rápido, ¿no? rasgos. Como para Ujú. decirlo de forma muy, muy rápida. Para Niklas Luhmann, la sociedad moderna es la sociedad funcionalmente diferenciada. O sea, para él, la sociedad está, vamos a decir, organizada en sistemas que cumplen una función primordial. El derecho, la ciencia, la economía, la religión y la política, ¿no? Entonces, Ujú. cada uno cumple su función. ¿Cuál es el planteamiento de este libro de comunicación ecológica? O sea, que el problema medioambiental debe entenderse a partir de esta idea de diferenciación funcional. A lo mejor ahorita esto te suena en chino, pero ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a decirlo así muy rápido, como que la economía tiene su lenguaje, la ciencia tiene su lenguaje, la política tiene su lenguaje y así cada uno de los sistemas. Todas las propuestas como que intentan resolver o que apelan a la solución del problema medioambiental, como que pierden de vista esta diferenciación funcional, ¿no? Entonces, Ujú. para que se resuelva, por ejemplo, a ti, el problema que te interesa de la basura, ¿no? O sea, ese es un problema, digamos, medioambiental. O sea, ¿a quién afecta, digamos, la basura que producen las campañas de los presidentes municipales, presidentes, ¿a quién? Pues al medio ambiente, vamos a decir, ¿no? O sea, es un problema, afecta a la tierra, vamos a decir, ¿no? Pero lo interesante de acá, y en ese sentido te podría servir el planteamiento de Niklas Luhmann, a los partidos políticos y al proceso electoral, no solo no los afecta, sino que los beneficia, ¿no? Entonces, ese es el argumento de Niklas Luhmann, ese es el argumento de Niklas Luhmann. Por eso es tan complicado resolver el problema medioambiental, porque cada sistema mira desde su lógica, vamos a decirlo así, desde sus intereses, y entonces, para que pudieran mirar desde otro lugar, o sea, en principio, si miraran de otro lugar, no serían lo que son. Entonces, eso es lo complejo. O sea, para resolver el problema medioambiental, tendría que haber una integración de todos los sistemas. O sea, que todos los sistemas, vamos a decirlo así muy rápido, se pusieran de acuerdo para mirar de la misma forma. Y eso no sucede, Hasler. Eso es lo interesante del libro de Niklas Luhmann, ¿no? O sea, que esa basura, que esa es útil, ¿no? Vamos a poner un adjetivo que Luhmann jamás utilizaría. Es buena para la política. Entonces, tú dices, a lo mejor yo no sé cuál sea tu hipótesis, no sé qué es lo que hayas leído, pero lo que te puedo compartir es que es en ese sentido que te puede servir el libro de Niklas Luhmann. Ese es como el gran argumento. La ciencia tiene su lógica, la política tiene su lógica, la religión tiene su lógica, y por eso no miran, o sea, miran solo lo que les interesa. Por eso no les hace sentido este tema de resolver el problema medioambiental. Pero te digo, eso si lo quieres ver desde la perspectiva de Niklas Luhmann. Si no es esa la Ahora, perspectiva que te interesa. claro. Ahora, de lo que has visto en sociología, de lo que han trabajado de Bruno Latour, por ejemplo, ¿dónde estarían las diferencias? Um, bueno, por ejemplo, pienso que Latour, Lev, y estos otros, de Escola, estos otros como autores que vimos durante el seminario, tienen una perspectiva como más, sí, moralizante del problema, ¿no? Si tienen estas esperanzas de que la situación puede cambiar, ¿no? Apelan a la moral, ¿no? Es como, la basura le hace daño al medio ambiente. Bueno, pues es que sí, eso ya lo sabemos, pues. Depende de lo que tú quieras estudiar, Hasler. Claro. O sea, como que lo más importante de un proyecto de investigación es la delimitación. O sea,
¿Cuál es la pregunta de investigación que tú tienes? ¿Cuál es la hipótesis de la que partes? ¿Y cuál es el objetivo de tu investigación? Porque si tú lo que quieres hacer es un llamado a que ya no haya más basura electoral en las calles, pues puedes utilizar una de estas perspectivas, ¿no? Enrique Leff, por ejemplo. Pero si tú lo que quieres es comprender por qué esa basura continúa a pesar de que es altamente nociva para el medio ambiente, entonces probablemente te sirve una perspectiva como la de Niklas Luhmann. O sea, eso es lo que Ahorita, yo... ahorita mencionaste a Enrique Leff. No, no sé quién es Enrique Leff o cuáles son las teorías de Enrique Leff. Mira, yo no soy experta en Leff, pero es uno de los autores que revisamos en el seminario, porque justo lo trabaja uno de los compañeros del seminario. Es un profesor del ITESO ahora. Okay. No sé, yo creo que ya está jubilado. Y trabaja más bien como desde la paradigma de la complejidad, ¿no? Sí, exacto. El paradigma de la complejidad, pero apela a esta idea como de nuevas epistemologías, ¿no? O sea, nuevas epistemologías que contemplen la dimensión del medio ambiente, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, etcétera. Entonces, ahí denme un segundito porque creo que están tocando la... Claro. Sí, adelante. Sí, lo del enfoque es importante para el tema del problema, Hasler. O sea, desde un punto de vista, el problema no tiene una fácil solución justamente pues Sí, por obvio. esto de los sistemas, ¿no? Cada sistema lo resuelve a su manera y entre comillas lo resuelve. O sea, realmente digo, si voy entendiendo también un poquito bien lo que es la visión de Luhmann, justamente es como que realmente no puede haber también como una tal cual comunicación ecológica, tiene que haber una visión ecológica porque es global, no es segmentada de, ahora la comunicación también es ecología, es si tus intereses, porque comunicación es comunicación y le interesa la comunicación, ciencia es ciencia, le interesa la ciencia, no Ajá. tiene otro motivo. Mira, igual es como muy grosero lanzarte toda la teoría del humano así de pronto, ¿no? O sea, es como muy violento, ¿no? Porque es un autor que hay que tenerle paciencia, que hay que leerlo poco a poquito, porque igual, o sea, el concepto de comunicación en Luhmann no es el concepto que tradicionalmente leemos de comunicación en la teoría de la comunicación, ¿no? Entonces, tiene un concepto particular de comunicación. Mira, o sea, yo me lancé directo a hablarte de Luhmann porque pensé que te interesaba específicamente Luhmann, pero ya a lo mejor ya me estoy metiendo un poco en lo que no me importa. Si tú recién estás planteando tu proyecto de investigación, o sea, lo primero que yo te recomendaría es, ya tienes un tema en la cabeza, ¿no? Basura electoral, vamos a ponerle así. Entonces, desde mi punto de vista, el segundo paso, el paso que sigue es hacer una revisión del estado del arte, como decía Samuel, ¿no? O sea, a lo mejor ponerte a revisar a Luhmann como parte del estado del arte, o sea, te vas a acabar otros 4 años leyendo para entender Luhmann, etcétera, y a lo mejor te es más útil revisar articulitos que trabajen concretamente sobre ese tema, basura electoral, ¿no? Entonces, ya tienes tu idea como muy general, el siguiente paso sería el estado del arte. Revisa una serie de artículos sobre basura electoral, así ponle en Google, basura electoral, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es observa qué han hecho otros, cómo lo han trabajado, o sea, de qué perspectivas teóricas se han servido los otros para trabajar ese tema. ¿Qué técnicas han utilizado y a qué resultados han llegado? Una vez que tú ya tengas eso, Hasler, observa qué han hecho bien y qué han hecho mal o qué no han hecho. Y en eso que han hecho mal o que no han hecho, entonces tú te puedes insertar, ¿no? Tú puedes decir, es que lo han trabajado desde la perspectiva, no sé, biológica, no sé, pero no han utilizado conceptos de la comunicación, ¿no? Entonces, a mí me interesa utilizar el concepto de, no sé, interacción social o masa o lo que sea, y desde esa mirada yo voy a abordar el problema. Lo que sí encuentro muy difícil ahorita es que tú puedas decidir si quieres trabajar con Luhmann o no,
si no tienes, o sea, si no has revisado otras propuestas teóricas, o ya no digamos otras propuestas teóricas, sino otras investigaciones muy concretas que trabajen el tema que a ti te interesa, ¿no? Entonces, o sea, en el momento que quieras, yo puedo como conectarme, pasarte textos. Yo ahora mismo estoy trabajando una reseña de este libro, Comunicación Ecológica, que va a salir, que ya salió, que salió este año, ¿no? Entonces, a lo mejor si termino la reseña, te la puedo compartir para que no tengas que revisar todo el libro y que leas la reseña y con base en la reseña puedas decidir si es Luhmann la teoría que a ti te interesa. Otra cosa que yo te puedo compartir es que si tú eliges trabajar con Luhmann, si tú eliges a Luhmann como tu eje teórico, es muy complicado que lo combines con Lev, ¿no? O que lo combines con Latour, justo por eso que yo te estoy diciendo, ¿no? Porque Luhmann lo que le interesa es comprender el fenómeno. E incluso puede ser un poco cínico y un poco dramático, ¿no? Porque dice como, bueno, o sea, que se resuelva el problema medioambiental o que se resuelva el problema de la basura implicaría una coordinación y una integración de todos los sistemas. Y eso no puede suceder, porque justo el principio de la sociedad moderna es la no integración de los sistemas, es la diferenciación funcional de los sistemas. Sí. Sí. Esto, el motivo de haberte pedido platicar justamente tiene que ver con darle esa perspectiva del seminario que ustedes tuvieron para que él tuviera como más elementos para ver la problematización. O sea, yo pienso que obviamente Hasler pues, tiene las buenas intenciones de que este problema pudiera resolverse, de que algún día las campañas no fueran nocivas para el medio ambiente. Pero justamente cuando yo le comenté lo de Luhmann, le decía que no necesariamente es una perspectiva optimista, esperanzadora, moralista, por decirlo de alguna manera, la que hay que tomar para entender mejor el problema. Entonces, que había varias perspectivas para entender el problema del daño al medio ambiente y que en esa manera de enfocarlo, pues hay perspectivas que ponen el énfasis en la voluntad de las personas, en educar a la gente, en que todo el mundo ponga un granito de arena para que no haya contaminación. Y ese es el discurso dominante en la ecología. Bueno, no estoy diciendo más. Es el discurso dominante, digamos, convencional respecto a la sustentabilidad. Y entonces de eso hay toneladas de información y hay mucha gente que promueve campañas, reciclaje, conductas éticas, responsabilidad social. Pero justamente porque es la percepción o la visión dominante es que hay que tener cuidado y tratar de observar en qué no están poniendo atención. Entonces, entre otros autores, hay otros, obviamente, con otras perspectivas. Luhmann es quien tiene una lectura muy interesante respecto a esa problemática. Y obviamente, como ya dijo Claudia, pues la perspectiva de Luhmann, aunque no se puede decir así, pero para decirlo de manera resumida, sí es pesimista en el sentido de que no cree que se vaya a resolver el problema o no tiene una fe tan declarada, abierta o como le queramos decir, porque él no apela a las personas. De hecho, él dice que el problema del medio ambiente es externo a la sociedad y que mientras no entre como comunicación a la sociedad, la gente o las personas o los sistemas no lo toman en cuenta. Y hasta que no se destruya la sociedad, mientras no se convierta en comunicación, el problema va a agudizarse o empeorar. Tampoco él dice si va a empeorarse o no. Él dice, las señales nos dicen que está empeorando y que es un problema grave, pero mientras no se convierta en comunicación, entonces los sistemas, como ya comentó Claudia, tienen que traducir ese problema en comunicación, en su lenguaje. Entonces, en este caso, el sistema político o el sistema electoral debe traducir esa preocupación en comunicaciones específicas del derecho, en este caso, en la legislación electoral. Pero ahí viene el otro problema. Es lo que estaría bueno escuchar tu reflexión, Claudia. Vamos a suponer, Hasler había pensado en 5 ciudades, en las metrópolis más importantes de América Latina. Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México.
y comparar las legislaciones electorales de los 5 en relación a la propaganda o la basura electoral. Pero entonces aquí viene el otro tema. Vamos a suponer que en los 5 países ya hay una legislación que declara que está prohibido que las campañas contaminen. Aquí viene lo que Luhmann dice, ¿no? Ok, ya está la legislación, pero el solo derecho no es suficiente para resolver un problema tan complejo. Es que ese podría ser tu tema, es que ese podría ser el tema, lo que acaba de decir Samuel, ¿no? O sea, y a Hasler eso le implicaría una reflexión, una leidita sobre la diferenciación funcional. O sea, yo anotaría esta frase que acaba de decir Samuel de el solo derecho no puede resolver un problema tan complejo. Y si quieres tomar a Luhmann como tu perspectiva teórica, esa podría ser como una frase de entrada súper interesante, lo que te acabo de decir, ¿no? O sea, sí. Yo voy a observar la legislación y haces ese ejercicio que dice Samuel, de observar las legislaciones, una cosa muy práctica, ¿no? Y te das cuenta que incluso aquí en México, no lo sé, hay regulación, ¿no? Está regulado, está prohibido la basura, etcétera. Pero justo, el solo derecho no resuelve ese problema tan complejo. ¿Por qué? Porque el derecho no integra a la sociedad está diferenciada funcionalmente, ¿no? Y ahí está súper, súper interesante. O sea, ahí le llegas desde un lado como funcionalista, luhmanniano, pero desde una perspectiva que ya estabas trabajando tú, ¿no? Que ya habías leído sobre la legislación, y entonces no te suena como tan en chino todo eso que te estamos diciendo ahorita de la diferenciación funcional y Luhmann y la comunicación ecológica, ¿no? Entonces, sí, tiene un poco más de sentido. Mira, bueno, obviamente en la Ibero, no sé si conozcas el plan de estudios, pero los alumnos llevan materias de teoría y llevan muy poca teoría. Realmente no conocen las teorías sociológicas, realmente ven las teorías clásicas de la comunicación y lo más reciente que alcanzan a ver tal vez sean cosas y de manera muy superficial, como Habermas, así pero muy, muy superficial. Y si tienen suerte les hablan de Bourdieu, depende del profesor, o les llegan a decir algo sobre, no sé, sobre Bauman, que no son especialistas en comunicación, pero algunos les hablan mucho de los postestructuralistas, ¿no? O hablan de Zizek, o más como de filósofos. En la Ibero domina el postestructuralismo y el marxismo. Entonces, en esas dos líneas se mueve la mayor parte de profesores, ¿no? Okay. Ahora, ¿tú qué le recomendarías? Tú que estudiaste comunicación. Él que está en 8º semestre y no tiene mucho tiempo realmente de meterse a la teoría sociológica, pero le interesa este tema y yo veo que alcanza a darse cuenta que le estamos diciendo que hay dos maneras de entrarle al tema. La manera convencional es optimista, sí, es moralista, apela a las personas a que entre todos vamos a hacer un mundo feliz, ¿no? Vamos a lograr que algún día no haya contaminación o vamos a disminuir el desperdicio de agua y demás. O apela por una visión más compleja, que no es fácil, pero es más pesimista, no tiene respuestas, no tiene soluciones definitivas. Entonces, ¿tú qué le recomendarías en esta situación en la que se encuentra? Tú como ex estudiante de comunicación. Ajá, sí, es lo que te decía un poco, Hasler. A lo mejor tú lo que quieres es terminar tu tesis y abordar un problema muy concreto, ¿no? Y Samuel y yo te estamos recomendando que te metas a leer a un autor de sociología que incluso para los sociólogos es muy complicado, ¿no? Pero tiene una perspectiva muy original y muy interesante. Y este libro en particular de comunicación ecológica no es tan difícil, pero te va a implicar ponerte a revisar otros conceptos de Luhmann, ¿no? Entonces, mi consejo sería, Luhmann es muy interesante, tiene esta perspectiva realista, sin embargo, no es el único con el que se puede trabajar una perspectiva realista, no romántica, no utópica. O sea, tú puedes buscar y hallar otros autores que podrían utilizar una perspectiva realista, no romántica, sin que sea Luhmann, ¿no? Ahora, otra cosa. Tú puedes elegir escribir un texto apelando a que se disminuya eso, demandando que es un problema, también, o sea, esa es como tu decisión. Pero ahora vas a decir, me pones más compleja la cosa. Mi recomendación es, si ya tienes el tema, si ya sabes lo que te interesa, si ya tienes algunas pistas, basura electoral,
basura electoral y legislación, lo que yo te recomiendo es que ahora vayas a leer no 50 referencias, o sea, 20 articulitos, pero con los lentes de, a ver, quiero encontrar perspectivas sociológicas, comunicológicas, que aborden el problema. Entonces, ahora ya no vas a leer como leíste antes solamente para obtener datos, sino que ahora ve con los lentes de qué teorías utilizan, qué conceptos utilizan y qué técnicas de investigación utilizan, ¿no? Entonces, yo ahora no te digo, o sea, te digo, yo no soy experta en el tema de basura, tal. Estudié comunicación, pero no encuentro cómo Canclini te podría servir, o cómo Barbero te podría servir, o cómo Orozco te podría servir para el tema que a ti te interesa, ¿no? Entonces, no te metas en problemas, no te metas en problemas. Revisa 20 articulitos y fíjate qué teorías utilizan, qué técnicas, y entonces tú cacha, esta teoría me puede servir y esta manera, esta ruta metodológica me puede servir. No la copies, no la copies. O sea, no tienes que copiar la idéntica, puedes utilizar la idéntica y citar, o puedes utilizarla como referencia y diseñar tu propio modelo teórico y tu propio ruta metodológica. Pero, ¿qué te diría yo que puedes hacer ya inmediatamente terminando esta entrevista? Ir a buscar esos artículos y con esos lentes de la técnica y de la teoría, ¿no? Y otra cosa que podrías hacer saliendo de acá de la entrevista, ir al grupo del seminario y revisar la primera sesión, ¿no? A lo mejor decir, le voy a dedicar con un cafecito, le voy a dedicar toda la hora o 2 horas de la primera sesión del seminario, y entonces me voy a dar una idea general de qué es lo que trata Luhmann. Y ya entonces, con estas dos posibilidades, hacer el estado del arte y buscar una ruta teórica específica del problema que a ti te interesa, o ver el seminario de Luhmann y entonces decidir, ah, no, sí, me aviento, soy muy valiente y me aviento a trabajar con Luhmann, ¿no? ¿Van a seguir el seminario, Claudia? Sí, tenemos intención de seguir el seminario, pero la segunda parte del seminario ya no sería como una revisión teórica, sino lo que vamos a intentar es, cada uno de los integrantes del seminario, abordar un problema en específico desde el libro de comunicación ecológica, ¿no? O sea, por ejemplo, ya leímos el libro, ya hicimos nuestros resúmenes, entonces como que la segunda parte del seminario sería esas herramientas teóricas, ponerlas para mirar un caso específico, ¿no? O sea, que podría ser la basura o que podría ser cualquier cosa, las plantas nativas, la devastación de las plantas nativas. Eso. ¿Y eso lo van a hacer que el próximo año o este año? Yo creo que ya será hasta el próximo año, porque ahorita los compañeros que organizaron conmigo el seminario tienen otro de teoría antropológica. Entonces, okay. Sí, yo creo que será hasta el próximo año. Pero bueno, tú le ves, a mí me parece que el tema es muy importante y se hacen pocos estudios de eso en comunicación. Tú allá desde la UAM, ¿qué has visto en relación a la línea de investigación de medios de comunicación, ecología, sustentabilidad? No, es que te decía que yo, el único seminario que he hecho sobre ecología es de la Facultad de Antropología. Y de hecho, lo que le decía Hasler por correo, en realidad mi tema no es la ecología. Más bien yo ahí como que animé para que se hiciera un seminario de ecología por el libro de Niklas Luhmann. Entonces, es un tema que está totalmente ajeno a los estudiantes, aunque hay estudiantes con buenas intenciones y que tienen una visión pues, de justicia social, de responsabilidad y demás, pero no es un tema muy común, ¿no? El semestre pasado tuvimos otra alumna, que fue la que yo te contacté, ¿te acuerdas? La que fue al seminario de Javier. Pero algún profesor o alguien la espantó y le dijo que Luhmann era muy complicado y que no tenía caso, y ya no la volví a ver, ya nunca más supe nada de ella. Alguien la espantó, alguien le dijo que no tenía sentido o algo, y de repente ya no supe nada de ella y se desconectó. Estaba muy interesada, ¿no? Porque ella estaba metida incluso en las reuniones de los grupos que se reúnen alrededor de la UNESCO, de la ONU, del medio ambiente, de la COP. ¿Estoy bien? Es la COP, la reunión internacional, y me había platicado varias reseñas, las había seguido durante varios años, y dije, bueno, pues a ti te haría muy bien refrescar tu mirada y ver este problema desde otro ángulo. Te lo dije, ¿por qué no empiezas a revisar esto? Y fue a las sesiones del seminario de Javier.
Pero de repente desapareció. Yo dejé de verla y ya cuando vi ya cambió de tema, no sé qué está investigando ahora, pero se entiende. Se asustó. Sí, se entiende. No, y más que se asustó, es como, evalúalo, Hasler. O sea, Claro. Luhmann es un autor súper útil, súper original, súper potente, pero a lo mejor tus intereses son otros, ¿no? A lo mejor tú quieres hacer algo mucho más concretito, y acá, por ejemplo, Samuel y yo te estamos diciendo, Luhmann tiene una mirada objetiva, de gran angular, y todo lo demás es chafa. Tampoco, ¿no? O sea, tampoco es como, Luhmann es muy potente, es muy interesante, pero puedes hacer un trabajo objetivo, realista, ¿no? Bien hechecito, con otras perspectivas que no son necesariamente Niklas Luhmann. O sea, yo no te estoy diciendo, no utilices a Luhmann. Luhmann es muy, 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 muy potente, pero tienes que como decidirte, sí, lo voy a hacer y lo voy a leer y lo voy a aprender. Y te repito, o sea, échale un ojito a las sesiones del seminario y eso, o sea, eso va a ser un criterio con el que tú vas a ¿Tú decidir. tienes las lecturas que revisaron, la de Latour y las otras que vieron ahí? Ah, bueno, pues si te interesan, pues Yo te las Dijiste que puedo tengo acceso al pasar. grupo, pero pero no recuerdo dónde está mi acceso al grupo para poder realmente checar esas sesiones que me encantaría. Al menos la Mira, primera sobre la introducción al Lumen. mira, ¿tú tienes Facebook? Sí, Ah, bueno, a ver, ¿me puedo meter yo también, Claudia? sí, claro, yo te agrego. A ver, A ver, ¿te busco en Facebook primero o busco el grupo? sí, 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 el grupo se llama, espérame, déjame, me entro también yo a Facebook. Estás como Elisa López Miranda, ¿no? Ah, Elisa López. Igual pueden entrar directo, se llama Seminario de Problemática Ambiental y Complejidad Social. Sí. Seminario entren, o sea, pidan cómo entrar y yo los acepto. a ver, aquí lo encontré. ¿Sí? Sí. Ujú. Ah, ya. Ok. Listo. Ahí justo veo un tal Braulio que publica PDFs. Exacto. Y es lo que te iba a decir, Hasler. Un tal Braulio Brown justo trabaja ese tema y él sí está interesado concretamente en el tema medioambiental y fue el que yo Claro. jalé y animé para que hiciéramos el seminario porque a él le interesa la cosa medioambiental y yo le dije que hiciéramos con el texto de Luhmann. Sí, me parece muy interesante. O sea, realmente ¿Sale? como que ¿Ya sí, entraron? sí. Y sí, o sea, digo, durante esos como que al menos el último mes sí me pude dar la oportunidad, o sea, de estar como que checando varias legislaciones de varias de estas ciudades. Y sí, al menos en Ciudad de México y en Argentina, por lo menos de las dos, y creo que en Chile, de las tres que he encontrado, sí están como que obviamente delimitado en la ley, que no se puede tener, o sea, no se puede pegar en árboles, no se puede, ejemplo, no se puede tener propaganda que no sea biodegradable, bla, bla, bla. Rara vez la cumplen y nada más como que ponen como que lo que le van a asignar por multas, lo ponen como que parte del presupuesto de campaña y sale. Entonces, es ahí, y también, o sea, no es como que también quiera como que únicamente como que todo ya se pasa a un panorama completamente digital, que también obviamente tiene sus propias problemáticas. Entonces, no, o sea, me costaba como que encontrar también como que una visión teórica con la que yo pudiera como no sé, o sea, empezar como que también a analizar toda esta información que yo iba encontrando en investigaciones previas y en legislaciones que ya he estado checando. Me parece muy interesante la visión del humano, justamente por eso. O sea, porque sí, o sea, no lo estoy viendo también como que de la forma, claro que me encantaría, ¿a quién no le encantaría que todo pudiese ser así de resolver? Pero no lo Entonces veo los así. videos están completos en el grupo del seminario. Claro, Ujú. ahí están todos los videos. Sí, Hasler, mira, o sea, lo que yo te digo es, esa es una decisión que tú debes tomar. O Claro, sea, por lo que veo es todavía un momento muy inicial de tu investigación, o sea que todavía puedes tomar decisiones, ¿no? Y sí. tampoco pienses que el trabajo que has hecho hasta ahora no te sirve, ¿no? Más bien, sistematiza el trabajo que has hecho hasta ahora y toma esa decisión. Y tampoco tengas prejuicios sobre la toma de la decisión. O sea, Claro. la que tú tomes está bien. O sea, si quieres trabajar con Luhmann, perfecto. O si quieres hacer un llamado, porque
generar algún proyecto para invitar a que no tiren basura, etcétera, para que no haya basura electoral, lo que sea. O sea, esa es tu decisión y es como tu asunto. Solamente que puedas tomar esa decisión informado y que sepas qué es lo que te va a dar trabajar con una perspectiva como la de Luhmann. Para no cerrarme, ahorita tampoco mencionaste igual. No, te digo Claudia, te digo Elisa, ¿cómo te digo? Sí, Elisa. Ok. De lo que mencionaste, Elisa, para no cerrarme también, dices que hay también varios autores que, igual que como Luhmann, no tienen una visión romántica, idealista, utópica de esta problemática. ¿Quiénes son esos autores? Para también mínimo también darles una breve checada, igual, en No sé, súper te generales. decía, no sé específicamente Ok. un autor que trabaje el tema de la basura electoral. O sea, lo que digo es, puede haber otras perspectivas, incluso perspectivas críticas, ¿no? Que no tienen una visión romántica de los problemas. Por ejemplo, seguro que tú conoces la perspectiva crítica de la teoría de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, ellos son críticos, o sea, tienen una mirada crítica de la sociedad, pero negativa. O sea, no es Sí. este romanticismo de Lev de una nueva epistemología, ¿no? Sino más bien una crítica severa, informada, fuerte a las dinámicas del capitalismo o a las dinámicas de la política, ¿no? Ujú. Muy bien, Pero pues a mí me interesa que, bueno, ya que estoy en el grupo, ahí cualquier cosa, digo, Hasler acaba hasta el otro año, entonces si él quisiera unirse al seminario estaría padre, si no, pues no pasa nada, pero yo ahí veo si puedo involucrar a más personas, porque sí es un tema importante que debe estar en las escuelas de comunicación y que no está presente. Incluso habría que hacerle un poco de ruido en otras escuelas, a ver si hay tesistas por ahí que que quieran quieran tomar. sumarse. Sí, Hasler, o sea, mira, no sé a qué se refiere Samuel del tema importante, si tu tema de tesis o el tema de Luhmann, pero o sea, tú toma la decisión tranquilo. Si tú tienes tiempo, tú puedes tomar el seminario a tu ritmo, porque ahí están todos los videos. Fue un seminario que duró creo que 2 meses. Entonces tú si ves un video diario o un video cada tercer día, es como si hubieras tomado el seminario. Entonces ahí eso te puede dar como mucha perspectiva. Y Venga, si ¿alguna otra quieres, yo te pregunta, pongo en. Hasler? No, realmente, o sea, por el momento no. O sea, es justo creo que sí, como va cubriendo realmente parte de las expectativas que también tenía de poder charlar contigo. Ay, sí, y qué pena que, bueno, te decía por mail, o sea, no es mi tema Hadler, el medio ambiente ni nada de eso, solamente Luhmann, pues trabajo a Luhmann y por eso me acerqué al tema del medio ambiente, como para llevar la perspectiva de Luhmann a otros espacios. Oye, Claudia Lisa, ¿y qué yo no pude estar en el seminario del miércoles que tuvieron de sociología. ¿Sabes si se grabó el material o algo? Sí, ahí está en la página de la Sociedad Mexicana de Sociología, ahí está el video completo. Ah, perfecto. O sea, ¿cuánto duró? ¿4 horas? ¿3 horas? 3 horas, sí, 3 horas, bien largo. Pero es que éramos muchos, más la conferencia de Jorge, pues. ¿Y la de Jorge fue al principio o fue al final? Ah, la de Jorge, mira, Hasler. La de Jorge, Ajá. ahora que está diciendo Samuel, Jorge Galindo, un profesor que expuso ayer, antier, en ese evento que dice Samuel, su conferencia es buenísima, es una suerte de síntesis de la teoría de Luhmann. No síntesis, pero los elementos más importantes de la teoría de Luhmann. Entonces, si te interesa, puedes ir como ahí un resumen de la teoría de Luhmann, ahí te la puedes encontrar. Y si está grabado, Samuel, ahí lo pueden ver en la Sociedad Mexicana de Sociología. Se llama SMS en Facebook. Sí, sí, sí. Ah, claro, ya vi, aquí está el video. Perfecto. Va, pues para verlo, ahorita lo voy a ver entonces. Súper. Venga, pues muchas gracias, Claudia Lisa, por el Sí, de tiempo. nada. A ver si no Muchas te gracias, confundí Eli. más, Hadler. No, al contrario, te lo juro. Bueno. Gracias, buenas De tardes. nada, Luego bye. Gracias. platicamos. Sí, chao. Bye, bye. Bye.